Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdescona de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Soy lingüista, me especializo en lenguas zapotecas y hoy vamos a seguir con la segunda parte de mi explicación de un trabajo que publiqué en este volumen en el año 2000. Se llama Armonía y Elisión de Vocales, un caso de ablaut en el zapoteco de Coatlán y Losicha. Ablaut es cuando tenemos paradigmas verbales con alternancias de vocales que uno tiene que memorizar porque no son predecibles. Eso también lo tenemos en inglés, otras lenguas germánicas, por eso se llama ablaut con un nombre alemán. De eso hay mucho en inglés también, como drive, drove, sí cambia la vocal entre el presente y pasado. Bueno, creo que el video va a ser largo, entonces no voy a resumir en mucho detalle lo que vimos en el primer video. Si no lo vieron, si lo necesitan para entender, pueden regresar y ver ese video. Pero básicamente mostré unos ejemplos de zapoteco serrano, porque zapoteco serrano es semejante al proto-zapoteco, la lengua ancestral de todas las lenguas zapotecas modernas, y mostré que hay temas verbales que pueden empezar en consonante o en vocal. Este trabajo se trata de verbos con temas de vocal inicial y sufren esos verbos alternancias de vocales en sus paradigmas porque la vocal del prefijo reemplaza a la vocal del tema verbal en el completivo. Ahora, si no entendieron nada de lo que acabé de decir, mejor vean parte 1 primero. Pero si ya vieron el primer video o son lingüistas o ya saben todo eso y si lo entienden bien, entonces adelante, acompáñenme. Ahora vamos a ver en más detalle cuáles son los cambios fónicos históricos que produjeron estas alternancias de ablaut que vemos hoy día en el dishke. La vez pasada expliqué que la clase A se define por su prefijo del completivo que tiene una consonante bilabial. Ahora ya he puesto en el pizarrón diferentes conjugaciones de verbos en dishke. Ahorita los transcribí en la ortografía práctica que uso para escribir dishke. Ustedes pueden tener otras convenciones ortográficas y está bien. Hay diferentes opciones en cuanto a cómo escribir en una lengua y cada opción tiene algunas ventajas y otras desventajas, y pues esto es el sistema que estoy usando, que creo que voy a estar explicando en otros videos en unas semanas. Bueno, si ustedes vieron posiblemente por casualidad el primer video que hice en esta serie, fue sobre otro trabajo que había publicado sobre las resonantes glotalizadas, donde yo contribuí datos de esta lengua dishke. Y aquí en llorar tenemos un ejemplo de una palabra que tiene una resonante glotalizada, a ver si se acuerdan de ese video. Cuando yo publiqué este trabajo en este libro, yo estuve usando, bueno, como otra versión de esta ortografía práctica, y tenía otra convención para escribir la glotalización. En ese momento, siguiendo a Terence Kaufman, la oclusiva glotal la escribí con el número 7. Entonces, por ejemplo, esta palabra mbin lo hubiera escrito así. ¿Por qué 7? Porque está en todos los teclados, es un símbolo fácil de conseguir y se asemeja visualmente al símbolo que tenemos en el alfabeto fonético internacional para la oclusiva glotal, que es signo de interrogación sin el punto. Bueno, entonces si van a ver unos trabajos míos ya de hace más de 10 años, probablemente van a ver 7.
Muchas veces tenemos que tomar una decisión ortográfica. Yo creo que es decisión de quien escriba. Esas personas que se animan a escribir, que tienen el entusiasmo de escribir, son las personas que van a poner a la prueba qué convención les sirve a ellos, y también ellos son los escritores quienes van a difundir las convenciones ortográficas, y yo creo que con el uso se puede ir viendo. Por ejemplo, yo usaba este 7 por años. El 7 tiene muchas ventajas, que las computadoras no se confunden mucho con 7 porque es un símbolo, no es un acento o algo que cause problemas en la computadora. Pero la gente no está acostumbrada a ver números en su escritura, y para algunas personas hace que la lengua se vea raro, ¿verdad? Ver esos 7 ahí. Y hay otra convención que muchas lenguas tienen para escribir el saltillo oclusivo glotal, como mencioné en el primer video, que es escribir un apóstrofo o comilla simple. Y más recientemente yo he adoptado esta convención, aunque admito, esta convención tiene otras desventajas. Porque, ¿qué tal una palabra que termine en saltillo como mano? Ya. ¿Qué tal si yo voy a usar esta palabra en una oración que estoy escribiendo? ¿Y qué tal si quiero poner una comilla porque es una cita directa? Quizás si esta palabra es la última palabra en una cita directa, y aquí va la comilla que es el saltillo, y aquí van las comillas que indican que es una cita directa, puede causar confusión. Igual en ciertos programas que uso como lingüista en la computadora que analizan el lenguaje, a veces se confunden pensando que esto es puntuación en vez de un sonido en la lengua, ¿sí? Entonces, en realidad, el 7 tenía ciertas ventajas, pero también desventajas. Uno puede ir probando 7, probando comilla, probando algún otro símbolo, H, por ejemplo, y los que usan la ortografía pueden ir descubriendo con la práctica qué es conveniente. No es que un símbolo está realmente superior o inferior a otro símbolo, pero podemos ir descubriendo con el uso cuáles son nuestras preferencias. Este verbo llorar, ahora sí lo vamos a conjugar. En potencial, como va a llorar, sería en esta lengua dije ron. Habitual, don. Y completivo, bin. Ok. Ron, don, bin. Bien. Vemos que hay una O en potencial y habitual, y hay una I en completivo. Vamos con el verbo matar. En potencial, como va a matar, es rus. Habitual, ndud. Los diacríticos o acentos arriba de las vocales están marcando tonos. Pueden escuchar quizás que rus tiene un tono ascendente, ndud tiene un tono bajo. Yo estoy usando la pronunciación de San Baltasar Losicha. En Santa María Cuatlán, en vez de decir ndud, en San Baltasar dicen ndud, y en Santa María dicen ndud. Suena un poco diferente el tono bajo. De eso también podremos hablar otro día. Bueno, este verbo va a matar, us, mata, o sea, de por sí mata, ndud, mató, mbith, us, ndud, mbith. Aquí vemos una U en potencial y habitual, y vemos una I en completivo. En el video previo, parte 1, esta es parte 2 ahorita. En el primer video sobre este trabajo, yo expliqué que
La clase A de Kaufman tiene una forma en el completivo que empieza con consonante bilabial. M y B, las dos son bilabiales, como vimos la vez pasada. Y cuando hay una vocal anterior. En estos dos verbos es I, que es una vocal alta anterior. Estos dos verbos, llorar y matar, pertenecen a la clase A de Kaufman y en que tienen una alternancia entre O, E y entre U, E. Y fíjense también que la O y la U tienen algo en común, como vimos la vez pasada. Ambas son vocales posteriores redondeadas. Y eso también tiene que ver con razones históricas, algo que se llama causatividad, que podemos hablar en otro video en el futuro. He mencionado que hay 4 clases, A, B, C y D. En el completivo, la clase A tiene un prefijo con una consonante bilabial. Y he mencionado que hay otro prefijo de completivo, un prefijo que históricamente era ko, y hoy día en muchas lenguas es algo como gu, ngu, ngo, ngua, wa, u, etc. Bueno, y mencioné que ese otro prefijo, que en proto-zapoteco era ko, aplica en todas las demás clases que no son la clase A. Pero yo no he dicho nada para distinguir la clase B de la clase C de la clase D. Este trabajo es casi exclusivamente sobre verbos cuyos temas son de vocal inicial. Hablando de temas verbales, acuérdense que la definición de un tema verbal es que es la forma a la cual agregamos un prefijo. La vez pasada quizás teníamos un verbo como bishi y a ese verbo agregamos el prefijo gu en completivo y así la palabra fue gubishi. Bishi es la forma a la cual estamos agregando este prefijo. Y eso quiere decir que bishi es el tema verbal. Por ahora vamos a hablar nada más de verbos en completivo. Los temas verbales que existen en el completivo para todos los verbos que hay en zapoteco. En mi experiencia, los temas de vocal inicial únicamente existen en 2 clases, no en las 4, en 2. Y esas 2 son la clase A y la clase C. Ahorita vimos 2 verbos en Dish que pertenecen a la clase A. Ahora vamos a ver 3 verbos que históricamente han pertenecido a la clase C y que hoy día son temas de vocal inicial en Cuateco. En la clase C, los verbos cuyos temas son de vocal inicial casi siempre empiezan con A, mientras que en la clase A, los verbos con tema de vocal inicial suelen tener una vocal posterior redondeada. Pero los verbos de la clase C tienen temas con A. Hacerse, como se va a hacer negro o verde o viejo o gordo, X, ¿no? Potencial, rak, habitual, dak, completivo, ngok. Cambió de A a O. Morir, rat, habitual, ndat, completivo, ngud. Subir,
Potencial, rap. Habitual, ndap. Completivo, nguap. Estos tres verbos en el potencial empiezan en G y tienen una A. Y en habitual empiezan en ND y tienen una A. En completivo tienen NG y después de la NG aquí tenemos O, aquí tenemos U y aquí tenemos WA, NGOK, NGUT, NGUAP. Y esto quiere decir que hoy día esta clase C en Cuateco se ha dividido en 3 clases. Ya no es una clase, la clase C. Ahora, esto es algo que también hice en mi tesis, pero creo que lo hice por primera vez en este trabajo que estamos hablando. En Cuateco, los verbos que tienen este patrón, que tienen una A en muchas formas del paradigma, pero que en completivo tienen un go con O, a estos los llamo clase C1. Todos los verbos de tema de vocal inicial que históricamente pertenecen a la clase C, a menos que haya 1 o 2 verbos irregulares. Todos en Cuateco tienen A como vocal inicial del tema y todos van a tener esta G en potencial, esta ND en habitual, pero cambia qué forma tienen en completivo. Ahí es la parte que no podemos predecir. RAC, RAF, RAP. Todos empiezan en RA, NDAC, NDAF, NDAP. Todo es NDA, 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 NDA. ¿Sí? Sabiendo que es RA en potencial y NDA en habitual, no nos ayuda a predecir qué va a ser en completivo. Porque es posible que tienes RA en potencial, NDA en habitual, pero teniendo RA y NDA en completivo, podrías tener un GUA, podrías tener un GU o podrías tener un GO. Y no hay nada que predice cuál va a ser. Y eso quiere decir que ahora estos 3 patrones constituyen 3 diferentes clases verbales. Acuérdense, la vez pasada yo dije que las clases verbales de Kaufman son para el proto-zapoteco o proto-zapotecano, pero no quiere decir que lenguas zapotecanas modernas tienen las mismas 4 clases. Pueden tener más clases o pueden tener menos clases. Y en este caso, una de las 4 clases de Kaufman se ha dividido en 3. Estos son 3 patrones diferentes. Si hay un Go en el completivo, es lo que llamo clase C1. Si es un GU, es C2. Y si es un GUA, es C3. Aquí en la clase A, estos 2 verbos que usé como ejemplos, no los divido en 2 nuevas clases. Todavía siguen siendo una clase, la clase A. ¿Por qué? Porque aquí en el completivo ambos tienen un B. Aquí la O la U es parte del tema verbal y entonces eso depende de cada palabra. Puede haber una palabra con U, puede haber una palabra con O, lo que sea U o sea O, va a cambiar a B en el completivo. Eso sí es predecible. Si empezamos con U, va a cambiar ahí. Si empezamos con O, también va a cambiar ahí. Aquí no estamos tratando de predecir estas formas a partir del completivo. Al contrario, estamos tratando de predecir el completivo a partir de estas formas. ¿Por qué? Porque en el habitual
el tema que vemos en habitual, por lo menos en estas clases que están en pizarrón. El tema de habitual, que es la forma a la cual agregamos ND en esta lengua, es equivalente a la raíz verbal. Hay una distinción sutil en el sentido de tema verbal y raíz verbal. Si se acuerdan del video pasado, la parte 1, yo expliqué que hay verbos de tema de vocal inicial en serrano fueron de la forma vocal, consonante, vocal. Igual en proto-zapoteco eran de esta forma, por eso usé serrano como un ejemplo. Y el prefijo puede ser CB. Y cuando agregas un prefijo de consonante vocal a un verbo que inicia en vocal, un tema de vocal inicial, entonces eso crea una secuencia de 2 consonantes. Y eso es prohibido en casi todas las lenguas zapotecas. Históricamente ha sido prohibido. Algunas lenguas modernas lo cambian, pero históricamente ha sido prohibido tener una secuencia de 2 vocales. Por ende, se elide, se borra una de las 2. Y a veces es esta y otras veces es esta. Pero al final de cuentas, cuando llegues a pronunciar ese verbo, vas a pronunciarlo con un solo vocal, una sola vocal. Si consideramos que este proceso que existía desde proto-zapoteco, si es que todavía está vigente, eso es algo debatible, podremos debatirlo. Pero imaginemos, ¿no? Si es que este proceso todavía está activo en esta lengua, bueno, una diferencia es que esta lengua ya no tiene esta vocal después de la consonante. Eso es uno de los cambios que me toca explicar hoy. Mejor de una vez, ¿verdad? En proto-zapoteco había 2 tipos de temas, como expliqué la vez pasada. Temas de consonante inicial y temas de vocal inicial. Y la gran mayoría de los temas en proto-zapoteco eran bisilábicos. Sí había algunos que eran monosilábicos, pero la gran mayoría tenía 2 sílabas. Entonces, si tenemos aquí un tema consonante vocal, eso es 2 sílabas, ¿sí? Como bishi la vez pasada. Este verbo aquí conforma muy bien a este patrón aquí, porque vemos que gu es un prefijo de consonante vocal y bishi es un tema verbal de consonante vocal, consonante vocal. Pero vemos en esta lengua, tenemos palabras más cortas. En muchas lenguas hoy día las palabras son más cortas. Como también vimos la semana pasada, cuando había en proto-zapoteco, o hoy día en zapoteco de la Sierra Juárez, un tema de vocal inicial y agregamos el prefijo CB, una de estas 2 vocales tiene que elidirse. Digamos que estamos hablando del completivo y esta vocal se elide. Entonces vamos a quedarnos con consonante vocal, que todo viene del prefijo completivo, consonante vocal, que viene del tema verbal porque se ha elidido esta vocal inicial del tema. Entonces, después de elidir esta vocal, ya tenemos una palabra conjugada, prefijada, CB, CB. Eso es 2 sílabas. Cuando agregamos un prefijo CB a un tema CB, CB, un tema de consonante inicial, terminamos con 3 sílabas. Pero aquí terminamos con 2, porque no hay una consonante inicial del tema y también elidimos una de las vocales. Entonces, esto es otra diferencia entre los temas
de vocal inicial y de consonante inicial, que después de agregar los prefijos terminamos con una sílaba menos cuando tenemos un tema de vocal inicial y terminamos con una sílaba más cuando tenemos un tema de consonante inicial. Ok, a ver, ¿siguen conmigo? Esto es complejo, yo sé. ¿Por qué? Porque el zapoteco es complejo. Es una lengua con una gramática muy compleja, muy bonita, que a los lingüistas nos encanta. Igual de complejo que español, que inglés, que chino, que cualquier lengua en el mundo, porque todas las lenguas en el mundo son bonitas. Bueno, diciendo lo obvio aquí. No hemos hablado del acento. Bueno, hay diferentes palabras que usamos como prominencia o acento o sílaba tónica. En lingüística hay mucha terminología. En una palabra que tiene más de una sílaba, normalmente una de las sílabas es más prominente que las otras sílabas. Resalta más esa sílaba. Decimos que es la sílaba acentuada o la sílaba tónica. Bueno, hay como debates. Bueno, en algún momento, unos dirían que de hecho fue en proto-zapoteco. Yo diría que fue un poco después de proto-zapoteco. Pero en algún momento en la historia, y hace mucho tiempo, a lo mejor hace 2000 años, qué sé yo, el acento cambió de la última sílaba a la penúltima sílaba. En lingüística usamos, bueno, en español se usa el acento, ¿no? Para indicar el acento o la sílaba prominente. En la lingüística solemos no usar ese acento para eso porque puede ser que lo usamos para otra cosa como los tonos, ¿no? Pero tenemos otro símbolo que usamos que es como una línea vertical chiquito arriba. A ver si lo ven ahí. Y lo ponemos justo antes de la sílaba que estamos indicando es la sílaba acentuada, la más prominente. La sílaba tónica, decimos. Entonces, en algún momento en la historia del zapoteco, el acento estuvo aquí. En una palabra bisilábica de 2 sílabas, porque teníamos un tema de vocal inicial, no había una consonante aquí al inicio del tema, él le dio una de las 2 vocales en la secuencia y tenemos una palabra bisilábica. Esta primera sílaba era más prominente, resaltaba más, era una sílaba más fuerte. Históricamente se perdieron muchas vocales átonas, vocales que estaban en sílabas no prominentes, no acentuadas. Y en ciertos casos debe haber pasado en la colonia o inclusive en la independencia. ¿Cómo sabemos? Porque el zapoteco documentado por Fray Juan de Córdoba en este diccionario se llama Vocabulario en lengua zapoteca. Esto que se publicó en 1578. Todavía las vocales estaban ahí. Yo creo que él trabajó en Tlacochahuaya o con personas de diferentes pueblos de valles centrales. Y están todas las vocales del proto-zapoteco aquí. Pero hoy día si vas a Tlacochahuaya, hoy día si vas a pueblos en el valle de Tlacolula, por ejemplo, donde seguramente él trabajaba, muchas de esas vocales ya no están. Eso quiere decir que la pérdida de vocales átonas que voy a mostrar ahorita, por lo menos en lugares como el valle de Tlacolula, ha de ser algo que pasó en los últimos 500 años. No algo que pasó mucho antes, no es algo que pasó hace 1000 años, es algo más reciente. La pérdida de vocales átonas no es algo que solamente pasó en valles centrales, también pasó en la Sierra Sur, por ejemplo, y
No puedo decirte si pasó en la misma época en Sierra Sur y Valles Centrales o si pasó en la Sierra Sur antes que en Valles Centrales. No te lo puedo decir. Es posible que pasó independientemente en diferentes lugares, pero también es posible que empezó a pasar en un lugar y sus vecinos estaban en contacto con ellos y se dieron cuenta, oh, ahora la nueva onda es no pronunciar la vocal, y la gente de ahí empezó a hacerlo y sus vecinos más al sur igual, y así puede ser que un cambio se fue difundiendo en cadena de pueblo a pueblo. Eso es posible también. O igual es posible que pasó en un lugar y pasó en otro lugar como coincidencia, porque es algo muy natural y común que pase en las lenguas. Creo que pasa mucho en italiano o alguna parte de Italia, porque yo noto que dicen como prosciutto, unos dicen prosciutto, pero otros dicen prosciutto, ¿sí? Como que ya no pronuncian la O. Bueno, aquí, si esta sílaba era la prominente, la tónica, la acentuada, usando todos los términos, en muchas lenguas esta otra se elidió. Y entonces un tema que antes era CB, ahora es un tema CBC, de una sola sílaba. Antes habían sílabas que terminaron en vocales, pero ahora hay sílabas que terminan en consonantes, precisamente porque esta vocal se perdió. Muchas lenguas pierden esta vocal, igual aquí sería esta. Algunas lenguas también eliden esta. Pero no todas que eliden la última vocal también eliden el prefijo, pero algunas lenguas sí hacen eso, otras no. Bueno, pueden ver que las sílabas prominentes que yo marqué con esta línea vertical, esas sílabas no perdieron vocales. Aquí todos estos verbos son temas de vocal inicial, entonces serían de este tipo, que históricamente hubieron tenido un tema vocal, consonante, vocal, al cual agregaban un prefijo CB. La elisión que ya vimos desde el video pasado para reducir esta secuencia de dos vocales a una. Y más tarde en la historia también se pierde esta vocal. Entonces quedamos con una palabra CBC, que son estas que vemos aquí. Veamos esto, porque yo empecé diciendo que si este proceso donde se elide una vocal cuando se forma una secuencia, uno podría argumentar que este proceso todavía sigue vigente, que sigue activo en Cuateco, en Dixque. Vamos a ver. Podríamos decir, bueno, si vemos la forma habitual, la parte que no es la ND, que es el prefijo, la otra parte es el tema verbal. Entonces aquí tenemos AC. Históricamente a lo mejor fue ACA o algo así, pero hoy día es AC. Entonces tenemos un tema que es AC. Y históricamente podríamos pensar que esta ND corresponde a la RI que vimos en Serrano en el último video. Pero yo diría que hoy día ya no hay una vocal en ese prefijo, entonces en habitual simplemente agregas tu prefijo ND y ya. Tienes un verbo AC, agregas ND y tienes tu forma de habitual DAC. ¿Sí? Así de fácil. Pero en completivo, igual tienes el mismo tema que es AC, pero el prefijo de completivo hoy día en esta clase C1 es go. Agregamos un go al tema AC y lo mismo que vimos en Serrano la vez pasada.
esto crearía una secuencia de 2 vocales y eso no es permitido. Tenemos que elidir uno. Como yo expliqué la vez pasada, en el completivo siempre se va a elidir la vocal del tema y va a sobrevivir la vocal del completivo. Yo creo que es una estrategia para hacer claro que esta forma sí es completivo. No queremos perder información del prefijo por alguna razón. Ese prefijo es importante. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a elidir esta vocal. Aunque curiosamente el tono bajo en esa vocal sobrevive y ahora va a aparecer en esta O. Entonces ahora lo que tenemos es un gok. Sincrónicamente, eso quiere decir hoy, no históricamente, sincrónicamente. Eso quiere decir en el mismo tiempo que ahora. Ahora, hoy día, en la modernidad del dizque, en la clase C1 hay un prefijo ngo y cuando se agrega a un tema de vocal inicial como ac, esa vocal inicial en el completivo se va a perder a favor de la vocal del prefijo. Igualmente aquí podemos ver que hay un tema as. En habitual simplemente agregas tu nd y tienes un daf. En potencial simplemente agregas tu g y es gat. Pero en completivo este verbo hoy día pertenece a la clase C2. Y en la clase C2 el prefijo de completivo es ngu. Agregamos nuestro ngu. Esto crea una secuencia de 2 vocales ua. Eso no es permitido. Y se borra la a. Terminamos con ngud. Y en la clase C3, ¿qué pasa? Ahí igualmente tenemos un tema de vocal inicial, de hecho de A inicial, porque toda la clase C tiene verbos de A inicial, temas de A inicial. Pero en clase C3 pasa otra cosa. El prefijo es ngua. Ngua termina en W. O es una vocal. U es una vocal. W no es una vocal. La prohibición en lenguas zapotecas es en contra de secuencias de 2 vocales. OA es contra la ley. UA también prohibido. Pero WA, eso está bien. Está chido, está permitido. ¿Sí? Entonces, ahí no tienes que elidir nada. Y nada más agregas tu prefijo y ya. Porque el prefijo no tiene una vocal. Entonces, nada más estás agregando consonantes antes de una vocal y eso está bien, sin problema. Y dices guap. ¿Sí? Entonces, la clase C3 no tiene una vocal en el prefijo de completivo, pero las clases C1 y C2 sí tienen una vocal en su prefijo de completivo que crea una secuencia de vocales que no es permitido y por eso hay que elidir la vocal inicial del tema, que es la A. Pero aquí en C3 no hay que elidirla. Hola, es el siguiente día. Ya estoy estrenando mi nuevo look de cuarentena que me dio mi hija. Como a lo mejor no voy a salir de mi casa por más meses. Pensé, es ahora o nunca, ¿verdad? Estoy ahorita editando video y me doy cuenta que es un tema muy complejo y sí cuesta tiempo explicar todo. Entonces decidí que mejor que sean 3 videos en vez de 2 para explicar este trabajo porque sí hay mucho para explicar.
Entonces, resumiendo un poco de lo que va a ser parte 2 que acaban de ver. En la parte 2 he hablado más que nada de estos datos sincrónicos, quiere decir de estos verbos de la lengua cuateca moderna, y mostré estas alternancias de vocales que hay en estas 4 clases de tema de vocal inicial. En cuateco, en el completivo, hay 3 clases que tienen temas de vocal inicial y son la clase A, la clase C1, C2 y C3. Si vemos algo diacrónico, eso quiere decir histórico, si estamos comparando diferentes momentos en el tiempo, por ejemplo, el proto-zapoteco versus el zapoteco moderno del día de hoy. Si hemos visto algo histórico en esta parte 2, yo creo que fue sobre todo la pérdida de vocales átonas, que sí pasó históricamente a lo mejor durante la colonia o en la independencia. Primera parte fue explicar ciertas cosas sobre cómo se conjugan verbos en zapoteco en general, desde el proto-zapoteco y en lenguas conservadoras como el serrano, cómo hay esta reducción de secuencias de vocales cuando se forman con la prefijación. Eso se tiene que reducir porque hay esta prohibición en contra de secuencias de vocales. Parte 1, eso lo explicó en términos generales para todo el zapoteco, y ahora en parte 2 vimos casos más específicos del Dixqué, y en el próximo video vamos a ver cambios que pasaron históricamente en el Dixqué o en lenguas ancestrales del Dixqué, y eso incluye un cambio que se llama umlaut e incluye la pérdida de por lo menos una consonante, que creó unos nuevos temas de vocal inicial que antes eran de consonante inicial. Eso veremos en la parte 3, que sí será la última parte. Ok, si alguien ve cosas en estos videos que quiere que yo explique en más detalle, adelante, pueden hacerme un comentario, una sugerencia, una pregunta, una duda ahí en los comentarios, y cuando tengo un poco de tiempo les grabo una respuesta o les voy respondiendo ahí. Bueno, espero que estén muy bien y nos vemos pronto para la parte 3.